Hola, ¿cómo están? Nosotros les vamos a hablar y hacer un análisis psicoanalítico de Arthur Fleck, que es el inconsciente del nacimiento del Joker, basado en la película del 2019 sobre el Joker, y esta presentación está dada por Paula Andrea Arciniegas y quien les habla, Paula Yanceli Camacho. Bueno, en esta presentación estudiamos la transformación de Arthur, que es el personaje principal, con una perspectiva psicoanalítica apoyada en el marco conceptual freudiano, que fue el que estudiamos en las unidades también, y venimos a estudiar el comportamiento de Arthur como un hilo conductor de la presentación de todo esto que estamos hablando. Entonces, podemos interpretar cómo su mente y su comportamiento cambia a medida del tiempo y a medida de que él va dándose cuenta de la realidad de su vida y de su origen, de cómo también las influencias en el ello, el yo y el super yo en su personalidad se alteran a medida de cada acción que él va cometiendo en el transcurso de la película. A raíz de todos estos cambios y todos estos delitos que él va cometiendo, él crea un subconsciente, o es lo que analizamos en lo que él hace, que se siente con superioridad, ya que consigue personas que lo adoren, o no tanto llegar al límite de adorarlo, pero sí que lo ven como una referencia. Y entonces él cree que lo que está haciendo está bien y su foco está bien. Entonces, a raíz de todo esto es donde su alter ego nace y vendría siendo lo que conocemos como el Joker. En la siguiente presentación estaremos respondiendo las preguntas brindadas por el docente desde nuestro punto de vista. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Andrea Arciniegas y les voy a estar hablando de qué elementos del comportamiento de Arthur pueden entenderse como manifestaciones del inconsciente. Cuando analizamos a Arthur desde el psicoanálisis, vemos varias conductas que pueden entenderse como manifestaciones de su inconsciente. Una de las más evidentes es su risa incontrolable. Aunque él dice que es un trastorno, en términos psicológicos también pueden entenderse como una forma simbólica de expresar emociones que él no sabe manejar conscientemente, como el miedo, la angustia y la tristeza profunda. Además están sus fantasías, especialmente aquellas donde se imagina siendo aceptado, amado o reconocido, como cuando se visualiza en el programa de Murray. Esas fantasías revelan deseos reprimidos, el deseo de pertenencia, de afecto y de validación. También tiene impulsos agresivos que no controla y que salen en momentos de presión. Todo esto muestra que su inconsciente está cargado de emociones que él no puede canalizar de una forma sana porque nunca tuvo herramientas emocionales para hacerlo. ¿Podemos pensar que el personaje está reprimiendo algo que lo evidencia? Sí, definitivamente Arthur reprime mucho. Él intenta mantener oculto todo el dolor que ha experimentado en su infancia, especialmente el maltrato, el abandono y la mentira con la que creció. Toda su vida ha intentado sostener una identidad basada en la idea de que su madre lo amaba y de que tenía un propósito en el mundo. Cuando descubre su historia real y la falsedad de ese vínculo, se rompe completamente. Lo que evidencia la represión es la forma en la que él se niega o evita analizar su propio pasado. No quiere ver la verdad porque su yo no tiene la fuerza para enfrentarlo. Pero cuando la represión colapsa, todos sus impulsos, frustraciones y traumas salen a la luz, generando ese quiebre mental que lo lleva hacia la transformación del Joker. ¿Qué mecanismos de defensa podemos identificar en el comportamiento de Arthur? Arthur utiliza varios mecanismos de defensa a lo largo de la película. Uno de los más claros es la negación. Él no acepta la gravedad de su situación emocional, ni su desconexión con la realidad. También utiliza la represión, ocultando todo lo que ha vivido desde niño. Otro mecanismo importante es la formación reactiva, que es cuando uno expresa lo contrario a lo que realmente siente. En este caso, Arthur convierte su tristeza y su dolor en risa, que es casi una máscara emocional para no mostrar su vulnerabilidad. También se ve la proyección cuando culpa a la sociedad por todo su sufrimiento interno y finalmente aparece el desplazamiento, cuando su rabia acumulada contra el sistema y su vida se descarga en personas que funcionan como representantes de ese dolor.
Estos mecanismos muestran lo frágil que es su estructura emocional y cómo intenta protegerse de una realidad que lo sobrepasa. Bueno, respecto a la pregunta número 4, la reacción de Arthur ante el rechazo o la frustración se evidencia en la película que él pasa y evoluciona sus emociones desde la tristeza hasta retraer sus emociones hasta la agresividad. Entonces todo esto sucede en el lapso en el que él va despertando de ese lapsus de realidad a medida de la película, y también podemos evidenciar que él transforma su frustración en violencia y usa el caos que genera en las demás personas como una forma para ser visto, para que lo vean, y obviamente también construir una identidad a partir de su dolor. En relación con el apartado psíquico freudiano del ello, el yo y el superyo, tenemos diferentes explicaciones en donde el ello representa los impulsos reprimidos de sus emociones como la rabia, la ira y el deseo de reconocimiento, que surgen sin control, es decir, que él desea ser visto, reconocido, pero utilizando todas esas emociones que realmente son negativas. El yo intenta mantenerlo dentro de la realidad, que vendría siendo Arthur, eh, haciendo de su vida regular, normal, una buena persona, entre comillas, y se adapta a las normas sociales, que este lo caracterizo, como les dije, como Arthur. Y ya el super yo vendría siendo el juez moral que está constituido, la verdad, de una manera muy débil, a falta de una figura de protección, de una persona que lo protegiera, que lo cuidara, que le brindara amor, cosa que él nunca tuvo. Y cuando el yo ya no puede mediar los impulsos del ello, es donde el super yo interactúa, que vendría siendo el personaje del Joker, que es donde su desintegración psíquica se expande y en donde prácticamente nace el Joker, que es el personaje cuando él se apodera de Arthur, ya deja de ser Arthur para convertirse en el Joker. En cuanto a los traumas que marcan su historia y cómo se manifiestan en su vida, encontramos que Arthur carga con muchos traumas desde su infancia, que fueron los abusos, el maltrato, aparte de que su madre le inculca una realidad alterada, como mentiras en base a mentiras y fantasía, en donde él llega a un punto en donde no puede diferenciar entre qué es la realidad y qué es realmente fantasía. Cuando ya es adulto, obviamente esto le afecta mucho a su parte psicológica, porque él está en busca de afectividad, pero se da cuenta también que tiene dificultad para distinguir entre qué es cierto y qué está creando su mente. Entonces, damos a entender de que realmente tiene una entidad bastante inestable. Y en cuanto a una característica muy importante en el personaje de Arthur o del Joker, es su risa incontrolable, ya que a partir de esa refleja pues la represión emocional que ha vivido toda su vida por todo el daño acumulado desde su niñez. Bueno, y en esa última pregunta tenemos que desencadenó el cambio de Arthur, como se le conoce el Joker, y podemos pensarlo como una ruptura del yo. Entonces la respuesta que nosotros le dimos es que el cambio ocurre y es evidente que es cuando él descubre la verdad y descubre todas las mentiras que su madre le había planteado desde muy niño y la realidad sobre su origen, de dónde viene, quién es su verdadera madre, quién realmente no es su padre. Entonces realmente esto desencadena de que en su mente todo lo que él conocía como real y verdadero definitivamente no existe. Y eso destruye su estabilidad emocional al perder su último lazo afectivo, que vendría siendo su madre, porque evidentemente se llena de rencor y de rabia hacia ella por las mentiras. Se rompe su lado y se rompe y se exagera su lado más impulsivo. De esa manera nace, por decir así, su alter ego, el Joker, y es una versión de sí mismo que no tiene ni moral ni empatía, en donde el dolor se transforma en el placer, o sea, él siente realmente satisfacción en causar ese dolor, y la violencia en una forma de afirmarse a sí mismo, como la persona en la que se convirtió, en la persona en la que quiere ser. A base de lo anterior, podemos concluir que la historia de Arthur Fleck es un ejemplo muy claro de cómo los traumas infantiles, la represión social, la exclusión y la falta de apoyo emocional pueden moldear la personalidad de alguien hasta destruirla. Desde el psicoanálisis podemos ver que Arthur tiene un inconsciente saturado de dolor y deseos insatisfechos,
que usa mecanismos de defensas para intentar mantenerse estable, pero estos mecanismos no son suficientes. Cuando su pasado reprimido sale a la luz, su mente colapsa y él ya no logra contener la tensión entre él. Ello llena de impulsos y la realidad que lo rechaza constantemente. Ese colapso es lo que le da lugar al nacimiento del Joker, que no es solo un personaje violento, sino la expresión final de alguien que perdió completamente su estructura psíquica y liberó todo lo que estuvo reprimido durante años. Su transformación es la ruptura del yo y la liberación total del inconsciente.